La codicia se aferra a lo que posee. En el cuento de Navidad de Dickens, el fantasma del viejo Marley se queja por haber vivido una vida dedicada a aferrarse al dinero. Mi espíritu jamás salió de la oficina del contable. En vida, mi espíritu jamás vagó más allá de los límites del agujero donde manejábamos el dinero. En la vida real, los últimos años de Howard Hughes encarnaron el mismo espíritu. Al morir, el magnate en 1976 dejó una fortuna de 2.300 millones de dólares. A pesar de eso, sus últimos años lo muestran como una persona torturada, alguien que se revolcaba en la dejadez, que pasaba épocas cercanas a la locura y vivía sin comodidad ni alegría en condiciones parecidas a las que de un prisionero. Su vida terminó como se describe en un reportaje: oscura, triste, cerca de la locura, un prisionero atrapado entre las paredes de sus agobiantes miedos y debilidades. 2500 años antes, el predicador de Eclesiastés ya lo tenía muy aprendido. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y al que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Para Howard Hughes fue ciertamente vanidad. Mientras que la codicia significativamente está relacionada con observar lo que poseen los demás, siempre muestra una actitud equivocada hacia los bienes propios. Así es un espíritu egoísta y codicioso. El hombre codicioso siempre es avaricioso, porque la codicia siempre sujeta lo que tiene, nunca abre la mano para dar. Cuando Pablo recordó a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no solo estaba pensando en el mal que provocaba el querer más, sino el que resulta de aferrarnos a toda costa a lo que ya tenemos. La codicia siempre desea más. Si hay una cosa que la historia ha puesto fuera de duda, es que el poseer más no es una cura para la codicia. Por ese motivo, el salmista advierte: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmo 62:10. Después de todo, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Eclesiastés 5:11. Northcote Perkins lo expresó de otra forma: los gastos aumentan en la medida en que aumentan nuestros ingresos. Y Séneca, el filósofo romano que nació a 1 año o 2 de distancia de Cristo, insistía en que el dinero aún no ha hecho a nadie rico. Sabemos que es cierto, pero no nos lo podemos creer. Codiciamos al soñar cómo nos gastaríamos 1.000.000 si lo tuviéramos. Una de las grandes mentiras de Satanás es convencernos de que sabríamos qué hacer con una fortuna si la heredáramos. Si Dios supiera que puedo administrarlo con sabiduría, bien podría dármelo. Quizá tenemos lo que tenemos porque Dios sabe que podemos administrar eso y nada más. Codiciamos al envidiar el estilo de vida o los ingresos de los que son más opulentos que nosotros y al desear estar donde ellos están y tener lo que tienen. La mayoría de nosotros lamenta los salarios de los peces gordos de la industria, pero pocos rechazarían la oportunidad de tenerlos. Esa es la mentalidad que hay detrás de la fiebre ludópata que sufren muchos países en la actualidad. Todo juego es resultado de una mente codiciosa. George Washington
El primer presidente de los Estados Unidos dijo una vez: el juego es hijo de la avaricia, hermano de la iniquidad y padre de la malicia. Llevaba razón, aunque tenía un libro de cuentas con sus pérdidas y ganancias exactas jugando a las cartas. ¿Era eso lo que tenía en mente Cristo cuando habló del engaño de las riquezas? El magnate de los negocios Sir Hugh Fraser, que una vez fue propietario de los famosos grandes almacenes Harrods, se arruinó jugando. Murió a los 50 años, dejando 2 millones de libras esterlinas en acciones y propiedades y solo 252 en el banco. Llegó a perder 1,5 millones de libras una sola noche jugando a la ruleta. Probablemente San Agustín estaba en lo cierto cuando afirmó que el juego lo inventó el diablo. No obstante, hay millones de personas que no muestran su codicia jugando. Codician al permitir que los irreales placeres de los anuncios de televisión y las teleseries empapen sus mentes, hasta que ese estilo de vida les absorbe y acaban diciendo: si tan solo pudiera tener eso. Suele ser esa clase de fantasías las que arruinan matrimonios más que otra cosa. Cuando un marido y su mujer están atravesando un momento difícil en su matrimonio, el mundo rápidamente les ofrece: esta es la clase de matrimonio que podrías tener. Ese es un matrimonio fantasma. Codiciamos al dedicarnos a mirar los escaparates y permitiendo que ello perturbe nuestro contentamiento. Lo que antaño nos satisfacía ya no es suficiente. Hasta hojear un atractivo catálogo puede estimular nuestro deseo de tener algo nuevo, algo mejor, ya sea en el campo de la seguridad, el sexo, el ocio o la riqueza. Podemos codiciar al desear cualquier cosa o persona que no nos pertenece, que no puede o no debe pertenecernos. Un pastor se encontró en la calle de los Comercios con 2 de los miembros de su iglesia, que le dijeron que el marido acababa de recibir un aumento de sueldo y estaba buscando algo en qué gastarlo. Esa mentalidad de conseguir y gastar es codicia. El apóstol Santiago era un escritor claro, que nunca se andaba con rodeos si tenía que decir algo serio. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Advirtamos la forma en que Santiago habla de la concepción y el nacimiento. Cambiando ligeramente la imagen, la codicia es la incubación del deseo ansioso hasta que el embrión de un mal pensamiento eclosiona en forma de una acción impía. Todos sabemos los crueles resultados de aquellos cuya codicia da a luz la muerte. A diario se oyen noticias de brutales violaciones y asesinatos que se cometen cuando alguien es atraído y seducido al pecado por el deseo insaciable del fruto prohibido. Pero me temo que el 10º mandamiento no nos deja a los demás libre con la felicitación de no haber violado ni asesinado. La deuda es una enfermedad nacional en muchos países ricos y casi siempre es resultado de la codicia. Veo, quiero, compro, pero no me lo puedo permitir. Cientos de miles de casos de deudas llegan a los tribunales con cifras enormes, y eso sin tener en cuenta las hipotecas. Millones de familias más se retrasan en sus pagos y algunos voraces prestamistas están sacando su tajada con intereses descomunales. Gran parte de la responsabilidad
de esta epidemia de deudas la tienen los anuncios seductores y las tarjetas de crédito. Muchos cristianos deberían ser lo suficientemente sabios como para cortar sus tarjetas por la mitad. Ninguno de nosotros es inmune ante el poder magnético de los carteles, la televisión o la radio, que nos dicen que seremos unos mediocres si no tenemos ese producto en concreto. Por desgracia, a muchos cristianos les arrastra el remolino de la codicia. Por ese motivo, los cristianos deberían confeccionar su presupuesto cuidadosamente y ajustar su nivel de vida para que siempre haya un horizonte despejado entre lo que tenemos y lo que podríamos tener. Una de las razones por que le robamos a Dios, como vimos en el 8º mandamiento, es que nos preocupamos en perseguir las cosas que deseamos. La codicia nos lleva al mundo de fantasía de nuestros castillos de cuento de hadas. La codicia no hará nada si no hay una recompensa de por medio. El capitán Cook desembarcó en Tahití en 1769 y descubrió que una expedición anterior se había marchado dejando una cruz de madera, pero sin hacer ningún intento de llevar el cristianismo a los nativos. El gran explorador sopesó las probabilidades de que se estableciera una misión cristiana en el área y dijo: «No parece muy factible que se piense en tomar medidas de ese tipo, puesto que no pueden servir al propósito de la ambición pública ni a la avaricia privada. Y sin ese estímulo, puedo decir que nunca se llevará a cabo». Eso habla bastante de la opinión que el capitán tenía sobre la naturaleza humana. Se harán muy pocas cosas sin los estímulos adecuados. La codicia tiene un espíritu avaro y ansioso que toma, pero que raramente da. Y si da, es con el propósito de alimentar su éxito y popularidad.